¿cómo se llama? Preguntar, porque la idea es estar acá y preguntar, pero ahí va a estar grabando ya. Ya. Vamos a compartir y vamos a comenzar con este PowerPoint. Carito, bendiciones. Vamos a compartir. ¿Ahí ve la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? Dice devocionales. Ok, vamos a comenzar en esto para poder entender primero que nada qué es lo que significa, qué es esto de los devocionales. A diferencia de una predicación, el devocional en cuanto a tiempo es mucho más reducido. En una predicación, ¿cierto? Hay que buscar la ilustración, el tema principal, los 2 puntos, la conclusión, y es un esqueleto que uno hace para poder crear una predicación. Pero el devocional es como algo más, no más sencillo en el sentido de que sea menos importante, sino que es más íntimo con el Señor, porque los devocionales relatan mi experiencia con el Señor para de esta forma en algún momento a relucir y entregársela a otros cuando sea necesario. Dice en primer lugar, ¿qué es un devocional? Dice lo siguiente: es el tiempo de dedicación íntima y exclusiva a Dios. Es una experiencia única y especial que tiene como un propósito conocer más a Dios a través de un acercamiento sublime. La mayoría de nosotros conocemos al Señor, tenemos la oportunidad de poder experimentar cosas con el Señor, ¿cierto? A veces incluso leemos las Escrituras, tenemos la oportunidad a veces de leer la Biblia, pero cuando hablamos de un devocional, significa no solamente buscar, sino que también ahora interpretar y poder aprender de lo que el Señor me habla a mí, para yo también en algún momento ser hacedor de entregar eso a otras personas. Pero es algo que es de intimidad con el Señor. Jesús muestra, creo que el ejemplo más claro de lo que es el devocional, en el sentido de que Jesús nos muestra a través de las Escrituras, en especial en Lucas, dice lo siguiente, dice que en Lucas capítulo 5, versículo 16, dice, él, por su parte, solía, dice, retirarse a lugares solitarios para orar. Cuando yo realizo un devocional, no es cualquier cosa. A veces nosotros les pedimos a algunos hermanos que nos ayuden a poder coordinar. Y en su coordinación, algunos, ¿cierto?, presentan sus devocionales. Pero cuando yo presento mi devocional, media hora antes, 1 hora antes de tener que entregarlo, no es un devocional, sino que es un resumen a veces de lo que yo leí, pero no se trata de un devocional, porque la devocional viene de devoción, viene de intimidad con el Señor, de un momento que yo aparto para poder recibir de Él y de esta forma saber de que Dios a través de la palabra me está hablando a mí, de una forma personal. Y luego yo lo comparto con otros, ¿cierto? Para que otras personas también puedan recibir de lo que yo recibí de parte del Señor. Por eso es importante que los devocionales no es tener que empezar buscando un tema. Pastora, tengo un devocional mañana, ¿y de qué tengo que hablar? Entonces vamos a hablar mañana de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Google, milagros de Jesús. Esto está bueno. Sí, podemos hablar de otras personas de cosas que a lo mejor están escritas, pero no es un devocional, no es tuyo, sino que es de otra persona, y esa persona está haciéndote a lo mejor a ti como un traductor para tú entregarlo a otros, que a lo mejor puede ser de bendición para otros. Igual los dos son los mejores Pokémon. Le pedimos que pongan su audio ahí en silencio, lo bloqueen para que no pueda interferir también con otros que están en este momento también escuchando. Dice que Jesús pasaba largos momentos buscando al Padre en oración, buscaba el poder tener algo que el Señor le diera a conocer, que le diera algo en lo cual recibir alguna instrucción, algo que en esos momentos necesitaba del Padre. La pregunta más común dice que aquel que quiere hacer un devocional es la siguiente:
si esto es una comunión con Dios, si el devocional es algo íntimo con el Señor, ¿significa que todos los días que tenga que levantarme, que tenga que orar, tengo que hacer un devocional? Esto es algo que tengo que hacer todos los días, o sea, todos los días tengo que hacer un devocional. Y creo que la mayoría de nosotros ocupamos los devocionales cuando tenemos que entregar algo, pero no muchas veces lo tomamos como algo que tenga que ser parte de nosotros, como los momentos de oración o como los momentos de intimidad con el Señor. Ahora, bueno, como pastor le diría, sabe que es re importante que los devocionales sean todos los días y que todos los días esté dispuesto. Pero de la misma forma que le digo, lo importante de la oración todos los días. Pero en nuestra vida sabemos que a veces no es así. Y no le digo que sea un pecador o una pecadora porque no lo hace. Porque sabemos, ¿cierto?, que en muchas situaciones hacen que las personas vivan a Dios en la intimidad conforme a lo que conocen y conforme al tiempo y conforme a lo que verdaderamente han vivido con Dios. Por eso es importante que en este instante, en los momentos que tú tengas de intimidad con el Señor, sepas que no solamente Dios está para que tú puedas orar y para que le puedas pedir algo, sino que también Dios quiere hablarte. Y no solamente usa a otras personas como profetas y no sé, otros otros instrumentos para hablarte, sino que quiere hablarte de una forma personal y lo hace también a través de la palabra. Por eso es importante que tú aprendas a buscar al Señor a través de un devocional y Dios de una forma personal, solamente a ti te va a hablar. Pero para eso necesitamos saber cómo se compone un devocional, cómo comenzar un devocional, en qué tiene que terminar el devocional, dónde buscar un devocional. Eso es importante y algo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Dice el estudio, bueno, que el cristiano no busca la comunión con su Dios porque tenga que hacerlo. O sea, no buscamos comunión e intimidad con Dios porque tenemos que hacerlo. Yo no voy a buscar de la Biblia porque simplemente tengo que cumplir, porque me dijeron que me tocaba la coordinación, así que tengo que mañana ponerme a leer la Biblia porque tengo que entregar el mensaje para el culto, el devocional. Eso no es ser cristiano, eso no es la forma correcta y eso no es un devocional. Es simplemente cumplir con un deber o con una obligación. Es como tener que llevar una carga a cuesta ahí, como el hombre que lo lleva ahí. Ser cristiano, el cristiano real sabe que la comunión con Dios es una necesidad y es un enorme privilegio para él. El poder hablar con Dios, el poder escuchar a Dios, para nosotros como cristianos se tiene que transformar en algo que nos enriquece. Yo creo que si pudiéramos saber que Dios tiene un celular y que también está en WhatsApp, está en Telegram, pudiéramos nosotros escribirle un mensaje, lo haríamos a lo mejor todos los días, necesitaríamos de escribir para ver qué nos dice Dios. Creo que la búsqueda con Dios y la intimidad debería ser igual con nosotros, sin que nos obliguen nosotros ser los que buscamos la conexión con el Señor todos los días. Pero bueno, eso va a depender de la vida personal que tú tengas y de tu necesidad de buscar a Dios hasta ahora en estos momentos. Ahora, la Escritura dice, no encontramos una cantidad mínima de veces a la semana o al día que debemos acercarnos a Él, en la intimidad. Si bien dice, cierto Pablo, orar sin cesar todos los días, pero no siempre habla de que esto tiene que ser, cierto, a cada hora y en cada momento. Eso va a depender de tu comunión con el Señor, no depende de una regla establecida, porque si no sería una ley. Y como ley, ya hace bastante tiempo que Cristo vino verdaderamente a liberarnos de la esclavitud de la ley y nos hace verdaderamente entender que nuestras decisiones, nuestros actos, son lo que verdaderamente primordian con respecto a lo que es mostrar el amor que le tenemos. Lo que sí vemos son ejemplos constantes. Por ejemplo, dice, Daniel oraba al Señor 3 veces al día. Lo dice, ¿cierto? Para él su constancia de intimidad era tener que orar con el Señor. Para Job era tener que, dice, continuamente, él entregaba holocaustos al Señor. Y no solamente esto como un buen asado, sino que habla de entregarle ofrenda al Señor. Porque decía, cierto, que por agradecimiento, por una necesidad, se entregaba siempre, constantemente estaba entregando ofrendas al Señor. Ahora nosotros, de la misma forma, tenemos que buscar al Señor de una forma, vuelvo a decir, voluntaria y que no sea una obligación para nosotros y tampoco algo que nos proponemos simplemente porque queremos cumplir con alguna responsabilidad. Nosotros nunca nos preguntamos, ¿tengo que comer todos los días? ¿Tengo que tomar agua todos los días? ¿Tengo que respirar todos los días? Porque es algo cierto que nosotros hacemos, porque si no lo hacemos, lamentablemente
desfallecemos, morimos. Si no respiramos, si no bebemos agua, si no nos alimentamos, nos vamos a morir tarde o temprano, más temprano que tarde. En nuestra vida espiritual de la misma forma, nuestra necesidad del Señor tiene que ser mayor a nuestras necesidades de alimento, de agua y de aire. Tiene que haber una necesidad todos los días de buscar a Dios. Y esa necesidad viene justamente eso, a través de la palabra, a través de lo que se conoce como un devocional, a través de lo que es tener que estar con el Señor, buscarle. Ahora, las partes del devocional son estas. No existe una fórmula perfecta, rígida, en crear un devocional. No existe una forma, ¿sabe? Esto es así, estructuralmente es así. Pero el devocional, que es el devocional personal, que después se transforma, ¿cierto?, en un instrumento para poder entregar a otros, consta de ciertas partes. Y esas partes tienen que estar dentro de lo que significa un devocional. ¿Cómo lo vamos a usar? Va a depender de cada uno de nosotros, pero esas partes tienen que estar. Pero dice, si a través de las distintas experiencias de quienes tienen una vida de devoción diario, congenian o llegan a este mismo punto, que todos necesitan de estas partes para poder crear, para poder establecer, para poder recibir, para poder entender algo que el Señor les entrega, para poder formar su devocional. Todos han llegado a una sola conclusión, en su gran mayoría de aquellos que diariamente, constantemente están haciendo y buscando del Señor, y a través de esto también proyectando sus devocionales diarios. Y llegan a esto, que una de las herramientas principales del devocional tiene que ser el tener que llevar la oración. Tiene que haber oración. Recuerda que la palabra del Señor dice que quien te da el entendimiento es el Espíritu Santo de Dios. Para buscar del Espíritu Santo de Dios necesitas orar. Eso significa que para poder hacer tu devocional tienes que preparar un espacio, tienes que preparar un tiempo de intimidad con el Señor en donde nada te vaya a interferir, porque necesitas orar. No sé cuál va a ser tu oración en esos momentos antes de preparar tu devocional. Si va a ser de agradecimiento, de pedir perdón, de adoración, o sea, de reconocer los atributos de Él, una oración de intercesión, que te guíe el Espíritu Santo. Pero tiene que existir, tiene que haber un momento de oración. Para hacer un devocional, tiene que existir un momento de oración, porque sin eso simplemente es algo mecánico. No hay relación, no hay comunicación con la parte espiritual, con lo que es, con lo que se refiere de parte del Señor. Vamos a admitir algunos que se salieron por ahí. Admitir. Okay. Seguimos y avanzamos. Usted de repente tenía la oportunidad de, bueno, aquí sobre todo aquí tenemos playa, o íbamos a la playa antes de la cuarentena, pero en la gran mayoría nosotros hemos visitado alguna piscina, sea en una casa, en la piscina municipal, en algún lugar, y te has dado cuenta que antes de entrar a la piscina siempre hay una especie de ducha chica, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando la ducha está funcionando y tú te vas a meter a la piscina? La mayoría de nosotros, ¿cierto? Pasamos por la ducha porque el agua es más helada que el agua de la piscina. Y por tanto, ¿cierto? Aunque el agua esté fluyendo, nosotros no nos ponemos debajo de esta ducha por el frío, ¿cierto? Y por pasar luego rápido y tirarnos a la piscina. Pero dice que la oración es como la antesala a lo que va a venir, como la piscina. Y la función de esa ducha es que tu temperatura, la temperatura corporal, empiece, ¿cierto?, a bajar para que no sea un contraste brusco al momento, ¿cierto?, de introducirte a la piscina, y eso va a traer un problema físico para ti, un calambre, no sé, algún problema al corazón, no sé, algo que te vaya a ocurrir. Entonces, pero la mayoría de nosotros no ocupamos la ducha como tendría que ocuparse antes de ir a la piscina. La ocupamos para salir, nos sacamos el cloro, pero no es para eso. La ducha es para poder temperarte, para poder entrar, ¿cierto?, a la piscina. La oración es lo mismo para un devocional con Dios. Sí, la oración es la que te da la temperatura para poder entrar a nivel espiritual, para poder de esa forma no solamente tener tus oídos atentos, sino que tu espíritu está atento a recibir. Y de esta forma el Espíritu Santo de Dios te toma la temperatura normal de Él para poder hacerte entender
las cosas que el Señor te va a hablar a través del devocional. Por eso es importante que esa ducha espiritual para nosotros sea la oración. Sin eso, no sé, va a ocurrir algo, te vas a tirar a la piscina, te vas a poner a escribir y te vas a bloquear. Vas a querer leer, buscar algo del Señor y no lo vas a entender. Porque esa ducha especial que el Señor colocó antes, la antesala, para poder buscar de la palabra en sí, no la tomaste en serio, pasaste muy rápido, oraste, Señor, te doy gracias, Dios poderoso, ayúdame a poder buscar este devocional, y esa fue toda tu oración. No tuviste un momento de relación con Dios antes de buscarlo. Y es por eso que nos cuesta a veces el poder entender la Biblia, porque en estos devocionales nos cuesta el tener que quedarnos un momento ahí para luego, ¿cierto?, pasar a lo que el Señor tiene para nosotros, esta ducha. Segunda cosa que tiene que existir para ver un devocional, que tiene que haber un momento de alabanza. No digo que te vas a poner a cantar, sino que digo que a veces el momento que te saca de todo lo que está pasando, a veces es la misma alabanza. Una alabanza suave, una alabanza, ¿cierto?, que te haga vivir o meterte en un ambiente espiritual agradable. Es bueno a veces si te pones los audífonos, ¿cierto?, aunque a lo mejor allá estén los niños, el perro por allá, el gato por acá, los pollos por allá arriba, pero tú te pones los audífonos y te introduce, ¿cierto?, en las escrituras, que sea a lo mejor en la Biblia o a través del computador, buscando, ¿cierto?, las escrituras, y te desconecta del resto, y eso te transforma en un ambiente, y es bueno. Bueno, hay otros que la música y la alabanza les perturba, los desenfoca, los desconcentra. Pero yo hablo de la gran mayoría de los que tienen sus devocionales, ocupan también la alabanza como un medio, ¿cierto?, en el cual crea un ambiente espiritual para mí, no para el resto. Si vas a poner alabanza para poder meterte en tu devocional, ponte tus audífonos. No hagas que otros estén escuchando la alabanza porque va a ser de distracción para ti. Otro elemento que tiene que haber en un devocional, por supuesto, tiene que ser las escrituras y en la lectura de tal. Y dice que tienes que tú, esto es importante, si tú vas a hacer un devocional, la lectura de las escrituras tiene que ser algo breve. No tomes muchos capítulos, no hagas un devocional de Génesis, ni de Éxodo, ni de Apocalipsis. Estás recién comenzando y conociendo lo que es verdaderamente las escrituras, porque es algo que no vas a entender. Hay mucha información y muy poco tiempo para poder entenderlo. Entonces, busca capítulos cortos, que tengan pocos, que sea no difícil de entender, a veces tienen simplemente un tema. Y dentro de eso, aprende de a poco a, por decirlo así, entrenarte para hacer tus devociones. Dios te va a hablar de una forma, no, porque yo quiero saber lo que dice Apocalipsis, porque Dios, escúchame, Dios te va a hablar por Apocalipsis, te va a hablar por Juan, te va a hablar por Marcos, te va a hablar por Hebreos, por la parte que Dios quiera hablarte, te va a hablar porque Dios quiere hablar contigo. Pero lo importante es de que tú no vayas a buscar más allá de lo que tú puedes absorber. Por ejemplo, esto sucede. Muchos de nosotros, al hacer nuestros devocionales, queremos que Dios nos hable y sacar una palabra poderosa para nosotros. Y nos sentimos como la mujer ahí, ¿cierto?, tomando las pesas. Y a lo mejor hay personas que tienen esa capacidad. Hay personas que se les hace muy fácil entender y recibir, y de esta forma también llevarlo, ¿cierto?, al papel y poder crear un devocional, incluso poder entregarlo a otros. Pero a muchas personas no se les hace tan fácil. Es como el otro, o sea que prácticamente quieren levantar algo, pero no se sienten capacitados, no están las fuerzas y necesito herramientas para eso. Por eso es importante de que, sí, a lo mejor otros pueden tomar un capítulo, no sé, van a tomar todo lo que es Primera de Corintios, lo van a leer y van a sacar un devocional, pero gigantesco, pero otros no van a ser capaces de poder entenderlo. Por eso es importante que, de acuerdo a nuestras capacidades, seamos también nosotros honestos con el Señor para que Dios nos pueda hablar. No vayamos por más si no estamos preparados todavía para eso. Estuve buscando ahí en las escrituras, a lo mejor para que les sea fácil. Ahí se los voy a mostrar en algún momento, que se me caiga. Existen algunos libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en los cuales hay algunos capítulos que son cortitos, de 2 capítulos, de 3. Hay algunos libros de la Biblia que tienen un solo capítulo. Hay otros como máximo. Busquen máximo si están recién comenzando con esto, hacer sus devocionales. Máximo, como máximo, que tenga 5 capítulos, ¿ya? Para que exista, ¿cierto?, un entendimiento del libro por completo y el contexto y todo lo que los vaya a ustedes
atraer esa hambre de poder buscar y entender de Dios. Pero no vayan por cosas grandes, sino que empiecen por cosas pequeñas. Si hay una práctica ya de las Escrituras, bien, vayan por más. Pero lo recomendable siempre es poder ir de a poco. Y lo otro, cierto, que aparece como parte de un devocional es que, por supuesto, no solamente es tener que leer, sino que tiene que haber una reflexión y tiene que haber una meditación. Por eso es que es importante que menos se transforme en más. Porque es más fácil, ¿cierto? Entre menos sea el poder llevar esto a una reflexión, a meditarlo, a pensar, a preguntarme qué Dios me está hablando de esto, de lo que nosotros leímos. Y por supuesto, tratar de contárselo a alguien, pero no se lo cuente a alguien que no tiene nada que ver con la Biblia, que no entiende nada de la Biblia, porque no va a ser de edificación para usted, sino que a otros que sepa que también están leyendo las Escrituras, alguien que a lo mejor esté cerca de usted, por último, no sé, bueno, aunque el pastor no le responda, llame al pastor nomás, llámelo y dígale lo que pudo leer, ¿cierto? Y entender que de esta forma usted puede enriquecerse un poco más de lo que verdaderamente pudo entender de las Escrituras. Pero no se quede solamente con los devocionales como algo que sea escrito, guardado en un papel o en un cuaderno. Porque yo conozco algunos que tienen una cantidad de cuadernos, pero ahí están guardados. Hay algunos que se han ido a la presencia del Señor y ahí están los cuadernos y nunca compartieron lo que el Señor había entregado. Por eso es importante que nosotros, así como recibimos, de la misma forma tratemos de entregar, de hablarle a alguien, de compartir. Mira, ¿sabes qué? A otra persona que también está buscando del Señor, que Dios me dijo esto y esto otro. Pero hablen sin ningún problema de caer en alguna situación de que, oh, pero esto no, esto es anatema, ¿cómo estás hablando de estas cosas? No, es que cuando el Espíritu Santo de Dios está, no te va a hacer buscar ni entender nada que no sea verdaderamente de él. Otra cosa que tiene que haber para hacer un devocional, que tienes que llevar un diario o un cuaderno de devoción. Nunca, por favor, nunca comience un devocional tomando el papel que está más cerca, porque ese papel se va a perder. Y Dios es continuo y es constante. Entonces, cuando Dios te empieza a hablar, te va a hablar de algo y a lo mejor durante todo un mes o durante una semana o durante un tiempo, Dios va a trabajar contigo, pero si tú te olvidas de lo que Dios te dijo, porque el papel no sé si se fue a la basura, si lo guardaste en la cartera, lo guardaste en el closet, si el niño lo ocupó para hacer unos dibujos, se perdió. Y eso que Dios entregó, se perdió. Por eso es importante que tú tomes un cuaderno y en ese cuaderno como devocional escribas ahí. Incluso hasta tus oraciones la puedes escribir ahí. Pero yo también tengo un cuaderno y en el cuaderno pongo el día y pongo la hora, porque también veo que el Señor, ¿cierto? A cierta hora y en cierto momento, y ya me pongo a orar y en la oración, ¿cierto? Lo hago escrita. Mis oraciones por lo general con el Señor son escritas. Y le escribo al Señor, listo como una carta. Y luego de eso me pongo a buscar de la palabra del Señor que Dios me da en ese momento y en ese momento. Y me pongo el texto, los versículos y me pongo a buscar. Y a lo mejor durante toda la semana Dios me hace reflexionar de ese devocional para poder, ¿cierto?, tener algo claro de lo cual Dios me va a entregar a mí. Y luego, ¿cierto?, eso yo lo dejo palpado y lo dejo escrito en mi cuaderno. Y le voy poniendo hora y le voy poniendo la fecha en la cual, ¿cierto?, tuve mi devocional. Ahora, si lo haces todos los días, que sería lo ideal, va a ser cansador para ti. Hazlo, no sé, una vez a la semana, si, bueno, trata de que sea constante, pero no dejes mucho tiempo sí que pasar, porque si no eso al final se te va a transformar en cosas que el Señor te va a entregar, pero recuerda que Dios la próxima semana puede volver otras cosas más, y a lo mejor otras cosas más, entonces al final no hay una continuidad de lo que Dios te está verdaderamente tratando de decir. Por eso es importante que mantengas un cuaderno y que esté todo escrito y que no te olvides de lo que el Señor te va a entregar. Ahora, como conclusión hasta ahora, es lo siguiente. Lo que te acabo de comentar son las partes, ¿cierto? Esto es como algo desarmado, tiene que estar. Un auto sin motor no puede ser un auto, sin asiento, sin rueda. Es como lo que yo te acabo de nombrar ahora, ¿cierto? Es como un auto desarmado, pero tienen que estar, son partes del auto, o sea, son partes del devocional y tienen que estar, tienen que existir. Lo primero, la oración, alabanza, lectura de las Escrituras, reflexión y meditación, llevar un diario, un cuaderno, no un cuaderno, un cuaderno de devocionales. Tiene que existir, son partes de lo que te va a llevar a ti a entrar en lo que es un devocional. Tiene que ser parte, es como
Las piezas de un auto tienen que existir. A lo mejor ahora están desordenadas por todos lados, pero tú búscalas y ponlas en el lugar que corresponde, y es un momento en tu momento de devocional. Pero tienen que existir, tienen que estar. No te olvides nunca de estas partes, porque son partes de un devocional. Tienen que existir. Ahora, esto es distinto. Estos son los pasos de un devocional. Ya entendiste, ya buscaste un lugar, oraste, entiendes, ¿cierto?, que hay que buscar de la Biblia, hay que prepararse para poder reflexionar. Ahora vas a comenzar tu devocional. Para poder comenzar, estos son los pasos para el devocional. Número 1, elige un libro de la Biblia y haz tu devocional en él, desde el principio hasta el final. Para comenzar, elige libros cortos para hacerlo. Hay algunos libros que son cortos que los puse ahí, que por ejemplo dice el libro de Ruth, ¿cierto? Tiene 4 capítulos, no son muy largos, son fáciles de entender. El libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos. Joel en el Antiguo Testamento tiene 3 capítulos. Abdías tiene 1 capítulo. Jonás 4. Nahum 3. Ageo 2. Segunda de Timoteo tiene 3. Filipenses tiene 4. Mira, segunda, tercera y cuarta de Juan tienen 1 capítulo cada uno. Entonces, son capítulos cortos y es más fácil de poder entender y asimilar una idea o algo que el Señor te vaya a entregar para poder después, ¿cierto?, reflexionar sobre ello. ¿Sí? No sé si me entiendes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Todo clarito, mi pastor. Gracias, Carito. Gracias, Carito. Muy clarito, muy clarito. Gracias, mi hermana. Vamos a lo siguiente. Otro paso para el devocional. Ya elegiste tu libro, elegiste, ¿cierto?, algo que no es muy complicado para poder comenzar tu devocional. Y viene lo segundo. Número 2. No es recomendable que abras tu Biblia al cachipún, por favor. Ay, que me va a presentar el Señor. A ver, capenane tú, cachipún. Aquí voy yo. No lo hagas nunca, por favor, porque corre el riesgo de poder pasar en algo, aspectos importantes del contexto. De hacer, y la verdad es que a veces ocupamos a la Biblia de lo que sale ahí, y la Biblia nunca dijo eso, sino que al final nosotros tomamos lo que nos conviene o lo que nos aparece adecuado, y no es real. La Biblia nunca dijo eso, sino que nosotros asumimos que fue así. Por eso es importante que tomes libros que sean cortos, que tengan un principio y un final, que sean cartas a lo mejor que fueron escritas con un propósito, para que entiendas, ¿cierto?, lo que estaba pasando ahí, a quiénes fueron entregadas esto, cuál y por qué, cuál era la atmósfera que se estaba viviendo en esos tiempos, pero para que sea fácil de entender. Comienza con, vuelvo a decir, con capítulos de libros de la Biblia que sean cortitos, no te vayas a cosas grandes todavía, empieza de a poco para que tus devocionales poco a poco, ¿cierto?, vayan adquiriendo esa destreza de poder buscar del Señor. Segundo, tercero, bueno, pues. Ahora, de lo que tú leíste, anota en un papel con tus propias palabras lo que tú entiendes y haz lo que decía mi señora, es cierto que aprendieran a hacer lo que significaban las paráfrasis, que es lo que es cierto, poder escribir lo que yo entiendo en esos momentos de lo que está ahí escrito. Tómalo como un mensaje personal de Dios para ti. Disponte en ese cuaderno, ¿cierto? Vas a leerlo, no significa que tú vas a escribir lo que estás leyendo, o sea, capítulo 1 dice esto, no. Porque lo que tú vas a escribir en ese cuaderno es escribir lo que tú entiendes, lo que significa, lo que tú entiendes que Dios te está hablando a ti, con otras palabras, con un significado más fácil de entender. No improvises y pongas de tu cosecha, sino de lo que verdaderamente está escrito ahí. Recuerda, a veces la Biblia te va a decir cosas, que a veces nosotros interpretamos cosas que nunca estuvieron en la Biblia, ¿o no? ¿Cuánto no hemos usado esto? Ayúdate, que yo te ayudaré. Nunca, no estoy buscando todas las versiones y no encuentro ninguna Biblia que diga eso. Alguien lo inventó porque lo parafraseó de alguna otra forma, de una forma equivocada, pero nunca estuvo en la Escritura. Por eso es importante que
Si tú vas a parafrasear, busca sinónimos de las palabras que están ahí y que incluso son difíciles para ti de entender, y de esta forma trae un significado tuyo, personal, ¿ya? Como aparece ahí en las escrituras. Imaginemos, por ejemplo, ahí en la figura, que quien te está hablando es Dios a través de la palabra. Es un mensaje original, está escrito ahí. Y ahora, ¿cierto? En vez de tú de hablarle a esa persona, lo que tú vas a escribir es tu interpretación de lo que Dios te está hablando ahí en las escrituras. A ti, olvídate del pueblo de Israel, olvídate de David, olvídate de Gedeón, sino que ahora es tu nombre, eres tú. A ti te está hablando Dios. Y lo que Dios te está diciendo en esos momentos. Anótamelo como una carta que Dios te está enviando, disfrazada con algunos códigos que están por ahí, pero tú, ¿cierto? Escríbelo como lo que verdaderamente entiendes que el Señor te está dando en esos momentos. Anota las palabras o las frases más importantes que se repiten del texto leído. Así es la forma de poder hacer una frase más fácil. Anota los conceptos que se repiten en un libro que tú leíste, en una porción de la palabra que se leíste. A veces es amor, a veces es perdón, a veces es arrepentimiento, no sé, a veces simplemente obediencia, no sé, algo que el Señor vaya repitiendo ahí y que de esa forma a lo mejor se transforma incluso como el centro del mensaje que el Señor te va a entregar. Busca sinónimo de estas ideas a través de, pueden ser incluso, y se lo digo honestamente, puedes buscar por internet, puedes buscar en diccionarios, y eso va a ampliar el significado de lo que tú leíste, pero no lo tomes como tal todavía, porque todavía estás recién comenzando a crear tu devocional. No tomes como literal lo que, por ejemplo, internet te vaya a decir. Lo importante es lo que la palabra del Señor te establezca y te diga a ti. No ocupes un tema para poder tomar una reflexión para ti, sino que ocupa la palabra, lo que Dios te diga, y de esa forma queda anotada ahí en tu cuaderno. Ahora, cuando uno le dice a una persona, ¿sabe qué? Mire, por favor, hermano, ¿tiene un devocional para esto? Lo que uno siente, toma, es que esa persona, en sus devocionales diarios, Dios le habló en algún momento con respecto a ese tema, y eso lo tiene guardadito ahí en su devocional, y ahora, ¿cierto?, lo va a tomar para poder entregarlo a otros. No es que yo pienso que usted vaya a buscar o de otras personas para poder hacer un devocional, sino que me imagino yo que es lo que usted tiene, lo que usted ya ha escuchado de parte del Señor para usted y que en algún momento cierto de su vida lo tomó y que ahora puede ser entregado para otras personas. Por eso es importante que nosotros busquemos los sinónimos y que dejemos anotado todas las cosas. ¿Qué más? Para hacer el devocional. Ahora, búscalo leído en distintas traducciones, NBI, NTV, Dios habla hoy, Dios habla mañana, etc. La versión que tú tengas, ocúpala. Por favor, no ocupes ni Biblias Testigos de Jehová, ni mormonas, porque esas Biblias no tienen nada que ver con lo que verdaderamente nosotros hasta ahora tenemos como los evangelios y lo que en la Biblia aparece. Hay algunos textos incluso que se asemejan bueno, son los textos o algunos libros que aparecen incluso en las Biblias católicas, pero ocupa Biblias cristianas, que tengan un concepto cristiano. Ahora Internet es fácil, tú buscas, pones no sé, el capítulo y te aparecen todas las Biblias ahí, las versiones que existen, incluso hasta algunas en inglés si es que le gusta hacerlo más difícil y traducirla. Pero hay muchas versiones, no necesariamente tienes que ir a comprar allá, pero pastor, que yo tengo la pura Reina Valera 1960 y tengo para comprar la Biblia. Ahora hay un montón de oportunidades y a través de las Biblias vienen a través de internet y pueden ser fáciles, pueden estar incluso en tu celular, puedes buscarla a través del Google, pero busca otras versiones que te ayuden con un vocabulario más fácil de entender. Pero no la tomes como literal, sino que conjuga todas y llega a un solo significado. Pero entre más busques, más se va a ampliar lo que el Señor, con dirección correcta, te está haciendo de eso. 4. Una vez que tienes claro el tema de lo que tú leíste, ¿cierto? Ya llegaste, buscaste todas las versiones, y durante todas estas versiones tienes claro lo que el Señor te está diciendo en esos momentos. Ahora, busca traer a nuestros tiempos, a los de ahora, lo que para esa cultura o ese entorno sería para ti en estos tiempos.
traduce, ¿cierto?, lo que en esos tiempos estaban viviendo a los tiempos de ahora, en lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, no sé, tomaste en estos instantes las escrituras y te fuiste a meter, no sé por qué, allá por... Oh, sí. Tomaste un libro y llevó a Sodoma y Gomorra y tuviste ahí, Abraham fue, Señor Dios mío. Bueno, pero al traerlo a nuestros tiempos, es lo que, por ejemplo, ahora la sociedad, la falta de valores, el peligro del pecado, la falta de respeto, de amor de Dios, las oportunidades que el Señor entrega, así como lo vivió, ¿cierto?, la familia de Abraham cuando estuvo ahí en Sodoma, que tuvo una oportunidad, así también Dios nos da oportunidad el día de hoy. Entonces, tenemos que nosotros traer todo eso que sucedió a nuestros tiempos. Se ve difícil cuando uno lo explica, cuando yo te lo digo, pero cuando tú puedes buscar, cuando tú te introduces con el Señor en la parte espiritual, en tu mente y en tu corazón, Dios en el momento te trae ejemplos de lo que está pasando ahora, en los tiempos de ahora, con respecto a lo que tú estás leyendo, lo que estás buscando en ese instante, en ese momento. El Señor te está llevando a poder entender para los días de hoy. Y de esta forma también Dios, ¿cierto?, no solamente en los mensajes te dice lo que está ocurriendo, sino que también te dice y te da a conocer y te plantea soluciones, y esas soluciones también traerlas al día de hoy para que de esa forma también puedas entregarla cuando sea necesario. Como tú la anotaste, también no solamente están los síntomas, sino que también está el remedio. Y a través de ese remedio anotado, de la misma forma que una receta médica, cuando tengas que entregarlo, no solamente va a darle a conocer a otras personas, así como tú vas a conocer a ti, sino que también le da a conocer la puerta que el Señor abre para poder salir de esas situaciones complicadas en las cuales esas personas puedan intervenir. 5. Tómate esta idea personal, lo que descubriste de parte del Señor, y piensa que Dios ahora te está hablando a ti. Recuerda, es imposible que tú puedas entregar un devocional si ese devocional no ha llegado primero a ti, como que Dios está hablando a ti, como que Dios, en vez de estar ahí en las escrituras, está presente ahí en una banca, hablándote, conversándote, alentándote, o tal vez incluso advirtiéndote, pero tienes que tomarlo como que Dios te está hablando a ti. Por eso que decimos que la palabra de Dios, hablamos de la palabra de Dios, porque Dios habla a través de la palabra, porque somos nosotros los que tenemos que tomar esta idea de que lo que está ahí es algo que viene de Dios, es Dios hablándote a ti, Dios te está hablando a ti. No quien la tradujo, no es otra persona, sino que es Dios hablándote a ti. Ahora, si tienes la oportunidad de anotar, pues puedes buscar en tu casa, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 10, ahí en las escrituras, relata lo que David tuvo que vivir. Y dice que a través de un profeta, David recibió una historia. Y esa historia era que, estaba ocurriendo algo, ¿cierto?, en el reinado de David, que alguien estaba robándole ovejas a otros y que estaba haciendo cosas complicadas. Y David toma estas palabras literales y dice, no, hay que enjuiciarlo, hay que llevarlo a la horca, hay que matar a ese hombre. ¿Cómo se le ocurre estar haciendo las cosas en el pueblo? Y el profeta le dice a él, ¿sabes qué? Esa persona a la cual yo me refiero eres tú. Y dice que David ahí sintió que le cayó un balde de agua fría sobre su cabeza, porque había, cierto, a lo mejor tomado no en serio la palabra de este profeta, simplemente porque era para otros y no era para él. Por eso es importante que para nosotros, cuando tengamos que hacer un devocional, tiene que ser para nosotros, aunque a lo mejor la cosa sea complicada, aunque en algún momento esto sea una palabra que no quisiéramos compartir porque es algo muy íntimo. Dios me habló de algo muy íntimo que me está pasando a mí. Cuando tengas que entregarlo, no lo vas a entregar como algo que sea una carga para ti, sino que al contrario, como una forma de tener que ayudar a otros que estén pasando por la misma situación que tú estás pasando. Dios jamás te va a avergonzar, jamás va a contar tus intimidades a otros, sino que va a preferir que tú seas quien decida verdaderamente si estás listo para poder abrirle tu corazón a otros que están pasando por la misma situación que tú en algún momento pasas. Por eso que tómate esta idea personal como algo que Dios está hablando de una forma afectiva y clara hacia tu persona. Esto es importante. El verdadero propósito de hacer tu devocional
no es encontrar verdades ocultas o aspectos novedosos de la Biblia. Porque yo he escuchado a algunos que toman sus devocionales y digo, tiene que haber algo escondido por acá. Y empiezan a buscar así como que alguna palabra en hebreo, en arameo, algo tiene que significar, y ahí está escondido. Dios es claro. Jesús nos entregó la palabra y fue claro. Y esa claridad está en las Escrituras. No tienes que andar buscando. Sí, ojalá, si tienes la oportunidad de estudiar otro idioma, hebreo, griego, genial, qué bueno por ti. Pero no tomes esto como algo de lo cual está escondido, porque Dios no esconde nada. Eso está en las Escrituras. Y Dios te va a hablar porque el Espíritu Santo de Dios es quien te revela. Porque esto de hacer un devocional es una comunión íntima con el Señor, y al estar en intimidad con Dios, Dios te revela todo. Dios no te oculta cosas. Se trata de tener, dice, comunión con Dios, de recibir instrucciones suyas. No busquen nuevos descubrimientos, sino comunión e instrucción. No seas Indiana Jones, por favor. Por favor. Ni Lady Speak. Sino que simplemente disponte a lo que Dios te está entregando ahora, que está claro y es para ti. Otra cosa importante. Un devocional no es algo mágico. Tampoco es una fórmula para obtener cosas. Más bien es una manera de fortalecer tu comunión con Dios. A veces pensamos que los devocionales, y esta es una mala costumbre que nosotros tomamos cuando se crearon los famosos pancitos de vida, en los cuales, ¿cierto?, nos enseñaron que Dios nos estaba hablando ahí, por supuesto porque eran porciones de la palabra del Señor, pero era como nuestro, ¿cómo se llama esto? Como nuestro signo zodiacal. Y durante todo el día iba a ir bien porque tenías ese papelito donde Galleta de la fortuna. Exactamente, mi hermana Javiera. La palabra y los devocionales no son esto, sino que se transforman, vuelvo a decir, en una cuestión de comunicarte con Dios, y de que no solamente ahora tengas la oportunidad de, así como lo haces en la oración, de pedirle al Señor ayuda, sino que ahora de poder escuchar la voz de Dios a través de lo que tienes frente a ti, que es las Escrituras del Señor. Por eso es muy importante que tú no seas quien se dirija a buscar algo, sino que sea Dios quien te lleve a buscar lo que verdaderamente te quiere decir a través de las Escrituras. Otra cosa importante, un devocional escrito es la prueba de que un Dios real forma parte de tu vida. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos acostumbremos a hacer nuestros devocionales, porque es la forma que nosotros le decimos a Dios que Dios es real. Y como es una persona real, nos habla todos los días a través de su palabra escrita, a través de su comunión con Él. Vuelvo a decir, por favor, no me vaya mal a entender. No se vaya a poner mañana, ¿cierto?, a ayunar y hacer todas las cosas, y desde mañana se fue a comprar un cuaderno porque va a empezar a anotar, y ojalá que sean de 100 hojas, porque no sé si me va a alcanzar este mes, porque no va a resultar. Esto no es una carrera, sino que ten claro que Dios quiere hablar contigo, pero a través de lo que esto es un devocional, que es parte de la intimidad con Dios, en donde tú dejas escrita todas las cosas que Dios te habló y que Dios pudo compartir contigo. No es la Biblia tampoco, por favor, que algunos mal entienden esto. Tu devocional es como la Biblia. Sí, sí, aquí tengo escrito todo lo que Dios me habló, y la Biblia no. Aquí, esto es importante porque Dios me habló. Recuerda de que, lamentablemente, muchas religiones que en estos momentos profesan, entre comillas, ser cristianos, partieron en que Dios les habló y les pidió que escribieran en algunas tablas, en algunos lugares, algo que Dios estableció, y lo establecieron ley. Si Dios te habla, es para tu vida personal, para tu vida personal. Es lo principal. Tienes que entender que tu devocional tiene que estar basado en algo personal con el Señor. Otra cosa importante, si tu intención es escribir un devocional para que sea leído por otras personas, o publicarlo, ¿cierto? Porque quiero ahora hacer mis devocionales y entregarlo a otro, a mi hermano, a mi cuñado, al vecino, al del almacén, para que vaya conociendo al Señor. Ten en cuenta que estás escribiendo tu comunión con Dios, o sea, es decir, desde lo que te tocó vivir a ti. No le vayas a hablar a otra persona y entregar un devocional, no sé, que habla a lo mejor de la pérdida te fuiste con Job y de haberlo perdido todo.
si tú no has vivido esa etapa, ni has pasado por eso, porque la verdad está hablándole de la vivencia de otros, no de tu devocional. Y la verdad estás plagiando algo que no es tuyo, que algo que no, Dios no te lo dio, sino que tú lo viste por ahí y lo tomaste. Y eso tiene solamente una palabra, se llama robo. Y robar es pecado. ¿Qué más dice? En resumen, todo devocional cuenta con piezas, o sea, tiene que tener ciertas piezas que forman un devocional. La oración, la alabanza, la lectura de las escrituras, reflexión, meditación, llevar un diario o un cuaderno de devocionales. Eso es en resumen, ¿cierto? Lo que tiene que estar, tiene que existir. Ahora, ¿cómo se maneja ese auto? ¿Cómo funciona? Lo decíamos en delante. Número 1, elige un libro de la Biblia. Haz tu devocional en él, que no sea un libro largo, que no te vayas por números ni por nada del Antiguo Testamento, te lo aconsejo. Busca los evangelios, son más fáciles de entender. Primera, segunda, tercera, cuarta de Juan, Gálatas también es cortito, Efesios también es corto, las cartas de Pablo también son cortitas algunas. Busca eso para que sea fácil poder empezar a manejar tu auto. No vaya a meterle cuarta porque no va a funcionar, va a trabar las marchas, así que empieza de a poquitito, de primera, segunda, tercera, después ya cuarta y te vas con otros libros que verdaderamente sean más fáciles de entender para ti. Segundo, lo que lees, anótalo en un papel con tus propias palabras, lo que entiendes. Por eso es que tiene que ser íntimo, es tu cuaderno de devocionales. No lo andes mostrando ni dejando por ahí, sino que es tu cuaderno, es lo que tú entiendes, lo dejas guardado ahí. Anótalo, anota el texto, anota el día que el Señor te dio esa palabra, lo que tú entiendes, pero anótalo, no lo dejes ahí vagando por el infinito y más allá. Otra cosa, busca lo leído en distintas traducciones. Ocupa las herramientas que existen a través de internet, a través de las Biblias que tienes. Vuelvo a decir, el Google es bueno, sí, busca el Google, pero te aconsejo que busques bien quién te está dando esa información, porque a veces, ¿cierto? Algunas Biblias de estudio no dice ahí, a menos que te vayas al final de la lectura de internet, y dice ahí testigos de Jehová, mormones, etcétera. Entonces, si hay otras corrientes, te van a enredar con lo que verdaderamente Dios te está diciendo. Entonces, mejor busca lo correcto, busca las Biblias, busca las traducciones de las Escrituras, que es más fácil de entender. ¿Qué más? Una vez que tienes claro el tema de lo que leíste, busca traerlo a nuestros tiempos. Trae eso que acabas de leer ahí, no sé, en las cartas de Pablo, lo que dijo Juan, lo que, no sé, dijo el profeta, y tráelos ahora a tu tiempo, ahora, a contextualizar los tiempos de ahora. Y por último, ¿cierto? Tómate esa idea personal y piensa que Dios te está hablando a ti. Y cuando buscas verdaderamente para poder saber lo que Dios te está hablando a ti, siempre Dios repite ciertas palabras, ciertas frases que son constantes. Por eso que ocupa tus diccionarios, ocupa todo lo que tienes para que te vaya a dar un mayor entendimiento de lo que verdaderamente Dios te está hablando. Por eso es que es importante que no te vayas con cosas largas, porque en tener que buscar te va a llevar un devocional todo un día buscarlo. El devocional no debería llevar más allá de tu tiempo de oración. Ahora, tu devocional puede ser un devocional que comienzas ahora y puedes terminarlo durante toda la semana. No necesita tampoco ser claro de que el devocional tiene que empezar hoy día y tiene que terminarlo hoy día. Sino que esto tiene que ser, puede ser progresivo hasta cierto llegar al final y entender claramente lo que el Señor te está hablando o te está tratando de decir. Consultas, preguntas. Hasta ahora. Sí, yo, pastorcito. Y para usted y para yo. Ok. Entonces, para escoger una palabra de Dios, ¿usted recomienda elegir un libro de la Biblia y o sea, hacer devocional en base a ese libro? ¿Así entendido o está mal? Lo importante es que nosotros siempre nos llevemos, por ejemplo, claro lo que Dios nos está dando por completo. Porque a veces nosotros buscamos para hacer devocionales la idea, buscamos un tema para hacer un devocional.
Recuerda de que la Claro, búsqueda de Dios viene con respecto a lo que Dios te está dando por completo. Por eso es importante que tú trates de buscar un libro, tu devocional sea constante. Comiences con algo y vayas de poco a más, progresivamente. Pero no te quedes solamente con un pedazo, porque busco la Biblia, a ver qué dice ahí. Algunas Biblias, en su tapa, dice ahí su relación. Y dice ahí, busca acá, no sé, oración, y nos vamos ahí. Oración, amor, ofrenda, alabanza. Te aparecen esos textos. Y nos vamos a esos textos y buscamos otras cosas y las empezamos a pegar para que esto tratar de formar un devocional. Pero resulta de que, sí, es cierto, a veces te claro, saca de apuro. Te salvaste y entregaste el video para el domingo y listo, entregaste tu devocional. Pero la verdad es que lo que importa y el devocional efectivo, la palabra efectiva, es la que viene de lo que tú entendiste por completo. O sea, tiene que tener un comienzo y un final. Si, por ejemplo, tú también comienzas por decirte, comencé con un libro y me tomé Mateo y comencé con el Evangelio. No puedo, por ejemplo, hoy día tomar Mateo 1 y mañana voy a tomar, a ver si veo por Daniel, y me voy por Daniel, porque que los pollos picando por todos lados y no terminaste el concepto real que el Señor te está tratando de entregar. Por eso, ¿dónde buscar? Primero búscalo en la oración. Permite que el Espíritu Santo sea tu guía, que te guíe dónde buscar. Señor, pero pastores que me llevó a Apocalipsis, y yo no quería ir, me llevó a Apocalipsis. No, tú te quisiste ir a Apocalipsis, porque Dios no va a poner mayor carga de la que tú no puedas llevar. Y si sabe que verdaderamente estás buscando de a poco, vete de a poco. Ahí hay una lista, y esa lista trata de buscarla. Empieza a ensayar con cosas. Y no es necesario que me va a decir Dios mañana, me voy a ir a buscar mañana. Si todavía no aprendes verdaderamente a transformar esto en un devocional real, practica, hasta que en algún momento esto va a venir solo y Dios poco a poco te va a ir revelando los devocionales que son para ti. No ocupes los devocionales para guardarlos en el sentido de apresurar que esto sea para poder entregarlo mañana a otra persona. Déjalos ahí guardados en tu cuaderno, en tu libro. Yo tengo muchos cuadernos de devocionales, muchos cuadernos. Si en algún momento necesito algo, sí, vuelvo otra vez a ellos y los tomo, porque me ayudan para poder incluso, no sé, ser parte de un sermón en algún momento, y ya el sermón es más largo, pero tengo de dónde tomar medularmente de lo que el Señor me habló en ese momento y en ese tiempo. Pero por eso es importante que tú comiences de poco a más. Yo te aconsejo que si vas a comenzar con algo, comienza con un libro, pero sé constante. Pedrito, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? No, No. no. Yo tomo como que lo entendió todo o no entendió ni pelota. Es que me fui para otro lado. Ay, señor, me devolví. ¿Te cuesta hacer un devocional, describir lo que Dios te dice, Pedrito? Ay, señor. Es que me fui. No sé si estoy. No. ¡Hay alguien ahí! Ay, señor, me fui. No te preocupes, Me Pedrito, fui. si yo sé que cerraste la cortina, no te preocupes. No, sí, que me perdí. Me perdí. ¿Hermana Yera, le cuesta hacer devocionales a usted? Perdón, yo estoy volando. ¿Te cuesta hacer devocional? No mucho. Ya. No mucho, pero sí, o sea, igual he ido analizando todo lo que usted ha estado hablando y hay algunas cosas que sí van bien, pero hay otras cosas que sí he ido analizando que me han servido mucho para ir, no sé cómo usar la palabra, para ir como perfeccionando podría ser, o ir aprendiendo más, como se dice, para poder llegar a hacer un devocional bien, que puede ser entendido, como se dice. Sí. Pero sí, no me cuesta mucho. Gracias a Dios, digo yo, que en esa parte, no sé, porque yo siempre le he dicho que me cuesta retener mucho las cosas, se me olvidan demasiado rápido, demasiado. Si no las tengo anotadas, se me olvida. Pero hacer devocionales como que no me cuesta mucho, logro entender, que hay veces que tampoco soy media dura, que no entiendo, pero logro entender a veces lo que leo, lo que, digamos, por ser ejemplo, digo, ya a ver,
voy y como si usted un libro que busco, pero yo voy y digo ¿qué me quiere decir ese libro? Y justamente a mi vida primero para poder entregarlo. Ahí dije, ya tengo un ticket. pero sí, no me cuesta mucho que digamos. Logro entender cómo puedo hacerlo, pero igual me ha servido harto esto porque hay cosas que no la estaba integrando, no la estaba haciendo. Sí, recuerda que tienes que ver el devocional como un auto desarmado, un auto que las piezas están desarmadas, pero tú puedes diferenciar cada una de las piezas que están ahí, o sea, tienen que existir, si no, para hacer auto tiene que tener un par de, no sé, 4 ruedas, porque si no, no es auto, tiene que tener no sé, puertas, tiene que tener un motor, entonces todas esas cosas tienen que estar para poder hacer el devocional. Y para poder armarlo, para poder crearlo, ¿no? Es lo que va a hacer después conducirte, es lo que va a hacer la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros sepamos verdaderamente cómo armarlo, las partes del devocional, para que nosotros podamos así después conducirlo cuando sea necesario. Si alguna de esas partes faltan, a veces no es difícil conducirlo. Quedamos en pana en algún lado, quedamos en pana con el otro. Elaine, ¿alguna cosa? ¿Alguna duda? No le iba a decir que le avisaran nomás ayer que le toca el martes, pues, pastor. ¿Le toca ahí el devocional o no? No, yo en lo personal no es tanto lo que me cuesta, pero hay momentos así como que, por ejemplo, como decía usted, como recién quizás no tengo por costumbre como estudiar un libro. Entonces, desde ese comienzo, obviamente, yo creo que ya desde hoy va a ser el cambio de... Espérenme, va a sonar la papa. Espérenme. Pastor, pastor. ¿Quién? ¿Hablo yo, amado Pedro? No, habla usted nomás. Bueno. Entonces, eso como desde ahora, en realidad, comenzar con un libro y ya, como decía usted, pues ya en un momento que pidan un devocional, uno ya lo ha preparado anteriormente con tiempo, o sea, no es que, ay, me toca a mí, ¿qué voy a hablar hoy día? Y uno se pone como nervioso, sino que es como los libros, yo también tengo mi libretita de apuntes, y ya, no sé, pues hay predicaciones o hay devocionales que me gusta a veces volver a revivirlo o a repetirlo, entonces creo que eso es como que es la diferencia. Yo he tomado versículos o he preparado devocionales de cosas que me han pasado a mí o procesos que estoy pasando, pero no lo he hecho como dando comienzo por un libro. Entonces creo que allí hoy puedo marcar la diferencia. Sí, ¿sabes qué? Porque de repente aparece como algo difícil. Bueno, cuando ya hablamos de leer un libro, es como leer un libro. Ay, Señor. Entonces, ya hay una carga porque no tengo tiempo. Entonces, bueno, vienen un sinnúmero de cosas que de repente pueden ser no un estorbo, sino que una dificultad para poder leerlo. Pero no estamos hablando de tener que leer tu libro mañana, o sea, estamos hablando de toda tu vida, o sea, de toda tu vida. Eso significa desde que cuando conociste al Señor, tuviste que haberte acercado a alguna Biblia, o sea, haber tomado la Biblia y en algún momento haber tenido la oportunidad de asimilar lo que ese libro tenía para ti. Por eso es importante de que ahora, por favor, cuando nosotros les pedimos como pastores, si ustedes pueden hacer un devocional, tampoco es una carga sobre ustedes. Si usted me dice, ¿sabe qué, pastor? Que la verdad es que yo no sé cómo hacer. Bueno, no importa, nosotros te podemos dar el tema para que tú puedas comenzar y a lo mejor incluso buscar en ese libro o esa parte para que tú puedas comenzar. Pero la cuestión personal es un compromiso de nosotros como cristianos, vuelvo a decir, de devocional, devoción, de intimidad con Dios, que tiene que caracterizar como cristiano. Independiente a lo mejor que sea difícil. Por eso digo yo, no comience con cosas difíciles. Yo conozco personas que leen la Biblia en un año y han comenzado desde Génesis, ya más o menos por octubre terminaron con Apocalipsis. Y congratulations, terminé. Pero no entendieron ni palo de lo que decía la Biblia. No hubo jamás algo porque jamás lo tomaron como algo que es paulatino, que es progresivo. Si fuera simplemente un libro, ya lo hubiéramos leído hace mucho tiempo ya. En algún momento, entonces, cuando, no sé, se pide hacer un devocional
Y como usted decía, así como, voy a ver, ¿qué voy a hablar hoy día? Voy a hacer cachipún, ¿cierto? Obviamente eso no está bien, no, porque tiene, como dice usted, una devoción, algo diario que uno tiene que estar buscando y todo. Y también yo creo que tampoco es lo correcto cuando buscamos o se busca, no sé, por algo por internet, digo, ya voy a compartir este devocional y está listo, está, o no, tampoco estamos, no está bien, perdón, porque es algo que nosotros tenemos que buscar a diario, algo Sí, que es que debería ser. no es, ahora, por favor no me malentienda, no se vaya a sentir ahora un pecador, una pecadora, porque en algún momento fue a internet y buscó un devocional Como y lo entregó y le buscar los cambió algunas sinónimos por palabras, Google. ¿ya? Sino que digo lo siguiente, cuando existe la oportunidad de entregar un devocional, mira, esto es claro, es Dios quien le está dando una oportunidad. No es que, por ejemplo, un pastor, que un líder o que la persona que te está dando esa responsabilidad dijo, ¿y a quién ponemos? Casi pum, pum, salió la ley, llama la que toca el devocional. No, creo que Dios es una oportunidad de la que Dios te está dando de entregar de lo que tú has recibido. Pero si no has recibido nada de parte de Dios, ¿qué vas a entregar? Bueno, te vas a ir allá y comprar en el supermercado una comida rápida, la vas a poner en el microondas, la vas a salir y los vas a alimentar igual, los alimentaste, pero perdiste la oportunidad que Dios te entregó para dar de lo que Dios te había dado a ti. Recuerda que nosotros somos bendecidos. Buenísimo. Y si no hay nada que entregar, significa que tu vida no ha sido bendecida, sino que simplemente ha sido el dibujo de algo que no es real. Por eso es importante que aprendamos a hacer devoción. No digo aquí que, churra, mañana somos todos pecadores, mañana vamos a orar para que nos pida perdón Dios. Sino que digo que es el tiempo de aprender ahora nosotros a hacer las cosas, a crecer, a caminar por nuestra cuenta, en el sentido que nuestros pasos, y dejemos ya de tomar el andador y empecemos ahora a tomar las fuerzas que tenemos para hacer lo que Dios quiere que debamos realizar, que es entregar su palabra, la palabra que Dios nos ha dado a nosotros durante todo este tiempo. Las herramientas están. Excelente. Y ahí están grabadas, así que van a estar ahí dispuestas. Así que no existe un margen establecido, esto es, así se hace. Pero tienen que estar esas partes de una forma de poder completar o realizar algunos devocionales si es necesario. Pastor. Pedrito. Bueno, usted recién me hacía unas consultas y yo me puse nervioso, metí en una cuestión y me salí. Sí. No me manejo muy bien con este coso del celular. Pero, mire, yo por lo que entendí, bueno, a mí se me hace difícil, por ejemplo, leer un texto, no sé si, como dice usted, un libro completo o solamente un versículo. Porque ayer yo hice me quise hacer un devocional sin tener más conocimiento. Ya. Pero yo me fui, por ejemplo, a Salmo 119, versículo 109, ya. que me habla en la palabra y me dice, mi vida está continuo en peligro. Y por lo que yo después en mi oración y todo lo que hice, yo puse en mi cuaderno porque puedo volver a pecar, según lo que me dice ahí el primer versículo. Ya. Y más tarde, y la otra parte me dice, más no me he olvidado de tu ley. Y yo puse aquí en mi cuaderno, pero tu palabra dice, no pecarás. O sea, para mí eso es lo que me está hablando el Señor. Sí, sí, correcto. No sé si estoy bien o estoy mal en lo que usted está. Mira, está muy bien. ¿La parafraseó? La parafraseó, ¿No? o sea, cada vez una paráfrasis. ¿Sí? Pero, sí. Y eso es importante porque es lo que es para usted, lo que usted entendió de ahí. Pero lo importante es de que en tus devocionales sea constante. O sea, si mañana, por ejemplo, se va a ir allá a Éxodo a buscar otra cosa y después otra y así, la idea es que si comenzaste a lo mejor, por ejemplo, por decirlo, en Salmo, trata de leer el capítulo completo y de a poco ir sacando a lo mejor igual por versículos, si Dios te está hablando de a poco, hasta que logres entender y cuando termines completo va a lo mejor a haber varias ideas y durante todo ese tiempo a lo mejor puede haber un mes, puede haber una semana en la cual
Dios se enfocó en ese tema particular y especial para ti. Y te enriqueces más, porque Dios te da a conocer algo y eso tiene que comenzar y tiene que terminar. Y algo que Dios también quiere terminar a través de lo que está diciendo. Mira, por ejemplo, yo puedo tomar Gálatas, y si me digo, voy a Gálatas y voy al capítulo 1, versículo 1 nomás, y dice, Pablo apóstol, no por investidura ni por mediación. Churra, ese es el versículo número 1. Más. Nada más. Entonces, tengo que continuar, tengo que leer, tengo que terminar la idea de lo cual Dios me está hablando. ¿Entiendes? Yeah. Y luego que yo logro entender todo lo que está hablando, incluso en el capítulo número 1 de Gálatas, me doy cuenta de que Pablo lo que está tratando de decir es que, hey, tómenme en cuenta, yo también soy apóstol, así como Pedro, así como Juan, yo también soy apóstol, yo también conocí a Cristo, tuve un encuentro con él. Pero si lo leo así no lo entiendo porque tengo que terminar la idea completa de lo que verdaderamente Dios me está hablando ahí. Y eso puede ser incluso utilizado para tu vida. No sé si me comprende, me entiende. Sí, te entiendo. Salmo Sí, siempre, entiendo. libro de Salmo siempre nos va a hablar en los versículos pequeños, ciertos versículos que nos van a ayudar, porque son versículos cortos, palabras que nos alientan. Pero la idea es de que Dios termine la idea completa contigo y nos dé a conocer verdaderamente lo que el Señor quiere decirte por completo, o sea, no solamente un pedacito, sino completo. Ya, así será. Hermana Amén. Vicky, ¿alguna consulta, pregunta, reclamo? Dígame nomás. No, pastor. Para mí me pasaba así que yo abría la Biblia y iba buscando así, pero ya ahora con lo que usted, la enseñanza que nos dio, ya va a ser diferente. Sí, oiga, no es pecado, por favor, no se vayan a sentir pecador y mañana vayan a hacer vigilia porque, sino que, por ejemplo, mi Biblia dice aquí glosario, y por ejemplo salen algunas palabras, no sé, abadón, abismo, tanto. Entonces aquí aparecen los textos bíblicos, yo necesito esto, me voy para allá. Y está bien, a lo mejor puedo comenzar así, pero tengo que terminar, no me puedo quedar solamente con eso para el momento y el tiempo, porque Dios tal vez está tratando de comenzar una conversación conmigo y yo no lo dejo hablar. Simplemente le dejo decir lo que necesito para ese momento y Dios me quiere hablar de mayores cosas y no termino la idea. Entonces, si comienzo con un texto, antes de leer todo el capítulo por último, si no va a leer un libro y después, bueno, yo creo que si comienza con un capítulo le va a llevar otra vez a tener que leer el próximo y después el próximo y el próximo y va a terminar leyendo al final todo el libro, pero la idea es de que no tome pedacitos de todos lados, porque al final no nos enriquecemos nosotros, somos simplemente un canal de lo que otros dicen y de lo que escribieron acá para poder entregarlo, pero al final no hay nada en nuestra vida. Y ese es el mayor error que tenemos nosotros como cristianos, de no tener hambre por la palabra, porque simplemente es como el Google. Buscáis la palabra que necesitáis, le ponéis enter y aparece lo que necesitáis. Y luego lo borras. Y te olvidaste de lo que verdaderamente recibiste. Entonces, pero cuando hay un completo entendimiento, eso queda dentro de ti. Tú lo anotaste, lo escribiste, lo relacionaste con tu vida, lo interpretaste a tu palabra, como decíamos, una paráfrasis, y lo pusiste de acuerdo a lo que tú estableces. Y eso quedó ahí palmado y escrito. Y cuando tú sigues con otro, después cuando terminas, vas a ir comparando y te das cuenta que Dios te habló y te sigue hablando de una forma especial, de algo que Dios quiere hablar contigo. Saray, consultas, preguntas. Tierra llamando, Sari, ¿no? Ok. Nathan, Patita, pregunta, consulta. Se fue a negro. Connie, pregunta, consulta. Tímido que me salió de mi... Carito, pregunta, consulta. ¿Alguien me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, gracias. Brisa, consulta, Rosita.
No, pastor, no tengo ninguna pregunta. Gracias a Dios, he entendido, estaba un poco algo traumada, porque yo siempre veo a la hermanita Javi, como ella se expresa y todo eso, y yo siempre presente, y yo decía, ay, ¿cómo se supone que yo tenga que hablar como la hermana Javi? No. Y cuando ahora no, ¿en qué me metí? Y ahora estoy un poco más tranquila, porque usted dijo así, como máximo 5 capítulos, empezar por cosas pequeñas, y yo, respiré. Sí, pastor. Y después sí, gracias a Dios entendí. Sí, hay que ir de a poquito nomás, Rosita, de a poquito. Y lo otro es que no nos fijemos nunca en lo que otros hacen. Porque cuando no conocemos mucho de la palabra, nosotros no sabemos si esa persona fue al supermercado y trajo algo y lo metió ahí en el microondas y ¡wow! Que salió rico. Pero la verdad es que eso no ilustra lo que esa persona es, sino que simplemente salió del paso. No estoy diciendo que la Javi es así, sino por favor, no me malentiendan la Javi. Sino que hablo de que lo que importa es lo que nosotros absorbemos y le entregamos al Señor. A ver, pastor. Brisa, disculpa, ¿entendiste algo? Sí, todo claro, pastor. Vale. Todo bien. ¿Seguro ninguna consulta? No necesita consultar si el cuaderno es cuadriculado, si es de línea. No. Ya. Bueno. Bien. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, pastor, acá estoy. ¿Alguna consulta? ¿Te es fácil, difícil hacer devocionales? La verdad es que no tengo mucho la costumbre de hacer devocionales, la verdad. Y me sirvió de harto igual la clase, porque tenía como una idea media cuadradita de que tenía que ser en base a, no sé, como un estudio o algo así, de algún versículo en específico, pero ahora veo que es como algo más personal, más íntimo, más de nuestra relación con Dios. Sí, pues, la verdad es que todo esto devocional es algo que Dios nos habla a nosotros. Mira, ¿de dónde salió esto de los devocionales? ¿Quién dijo que había que hacer devocionales? Jesús no tenía cuaderno, no tenía lápiz y no hacía nada. Bueno, esto quedó siempre establecido en lo que son las Escrituras, pero Dios siempre buscó a través de los devocionales a cada una de las personas con las cuales Dios habló, de devoción, de decirles que dejaran las cosas guardadas, que la escribieran. Le decía a los profetas, algunos decían, escríbela ahí en tabla, escríbela en piedra, escríbela. Les decía también a su pueblo, la palabra que ustedes reciben, la que escuchen, escríbela en su casa, en los dinteles, en las paredes, para que no se olviden. Por todos lados Dios trataba de decirle que por favor se comunicaran con Él, porque Él les hablaba a través de devocionales. Que nosotros fuéramos capaces de todos los días de tener esa hambre de buscarle, de escucharle a través de las Escrituras, y que no se lo llevara el viento, sino que lo dejáramos palmado, guardado, porque en algún momento eso iba a ser parte de nosotros. Mira, una de las carencias de la iglesia es que las generaciones que vienen ahora no quieren nada con Dios. Y es porque la gente, los papás, dejaron de hablarle de un Dios real, porque no hubo una constancia, porque no hubo nada escrito, porque no hubo nada que quedó guardado ahí. ¿Por qué? Porque simplemente todo lo que sabían de Dios se lo llevó el viento. Y se murió con ellos. Murieron ellos, se murió la fe, se murió la oración, se murió la palabra, se murió todo. Más si nosotros somos capaces de poder tener nuestros devocionales, sabiendo de que esto es para nosotros, eso va a trascender incluso a otras generaciones cuando necesiten verdaderamente comprender por nuestras propias palabras lo que Dios trata de decirle también a ellos. Señora Helen, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? No, va a estar todo clarísimo. Vale, excelente. Muy claro. Javi, ¿algún reclamo aparte de lo del microondas? No. Usted se va a dar cuenta al tiro cuando en mis devocionales no hay un término del sur, no es mío. Uy. Sí. Cuando no parezca de los Pincheiras, no es mío. Ay, qué bueno. Rosita Acevedo, ¿cómo está? ¿Le cuesta hacer a ustedes devocionales? ¿Sí o no? ¿Sí? No.
No se sabe si sacar el mute de la Rosita, ya. pastor. No, sí, me dice así. Sí, no. No, hermana Rosita. Ahí está, ¿ves? ¿Le cuesta, Rosita, o no? Sí, Ahí me le cuesta. saco. Tengo que aprender nomás, pastor, porque no sé hacer devocionales. Yo busco en la Biblia, me ayudo por un lado, por eso, y escribo. Pero no sé si voy a ser capaz de hacer devocionales. No sé. No, pero tranquila, mire, lo importante es que lo que está haciendo hasta ahora es lo correcto, es bueno. A veces uno, a ver, ¿sabes? Yo creo que la mayoría de las cosas cuando uno está con Dios, sin tener que inmiscuirse mucho, sin estudiar mucho, uno actúa conforme a la parte del Espíritu que le lleva a hacer cosas que verdaderamente todos deberíamos hacer. Tener que anotar, tener que buscar, tener que de alguna u otra manera tener la manera de que no se nos olviden las cosas, ocupar la Biblia, pedir ayuda a otros, y son cosas que de repente deberíamos hacer nosotros constantemente, pero no lo hacemos. Pues a veces... Es que yo anoto todo porque no tengo memoria para ¿cuánto se llama? Para que se me quede. Por eso tengo que anotar todo lo que yo voy aprendiendo, lo voy anotando. Me parece muy bien, porque creo que debería ser parte de nosotros, porque aunque nosotros digamos, no, si yo tengo cualquier buena memoria, yo soy joven, eso es pasajero. No, pero es que las jovencitas sí pueden porque ellas están fresquitas. No, uno hermana, ya pasó le da. Rosita, yo conozco algunas jovencitas que también se le olvidan algunas cositas. Que somos bien olvidadizas. No, bueno, seremos jóvenes, Javi, yo me sentí joven, así que por eso me respondí. No, todas son jovencitas. Yo puedo hacer la abuelita La de Rosita todas. lo ha hecho muy bien cuando lo hemos podido escuchar sus devocionales. Muy bien. Sí, pues. Hermana Rosita, entonces cuando usted tenga que hacer un devocional, le dice la hermana... pero no tampoco, pastorcito, porque ahora tengo que asimilar todo lo que dijo, así que tengo que empezar como de nuevito. Qué bueno. Hermana Elizabeth, bendiciones. Además, pastor, yo nunca oro. Entonces yo sé que eso es parte principal de una devoción, pero no es porque yo no sepa orar, es porque me pongo nerviosa delante de ustedes, así, pero porque yo sé orar, pero me pongo nerviosa y como que me bloqueo. Entonces también me pongo nerviosa. Tranquila nomás, Rosita, no se preocupe, sí. Nadie la quiera. Pero bueno, ya yo sé que tampoco tengo que empezar de poquito, como usted dijo, pues con 2 o 3 palabras que diga en una oración, bueno, es dedicado al Señor, a la gloria y la honra para Él. Todo atleta que gana medallas comenzó entrenándose. Nunca uno nació para poder correr una carrera y ganarla el premio mayor, sino que tuvo que entrenar. Y en nuestra vida tenemos que entrenarnos también en las cosas espirituales. Hermana Elizabeth, ¿está ahí? Tierra llamando a Elizabeth. La hermana Carol dice que entendió bien. Ah, qué bueno. Pastor, dice la Gerald si la puede aceptar que se salió de casualidad, por desordenada, dice. Por favor. Allá mi mamá y mi papá y mi hermano. Ella, al igual que otros migrantes, desafían los controles. No aparece ninguna solicitud de la hermana. No, lo veo más o menos por el sol, de la hermana que pasa uno. Gerald. Bueno, su hija mejor. Consultas, ahí está. Vuelvo a decir, consultas, preguntas, algo que a lo mejor faltó, algo que en algún momento les trajo una duda, por favor. Creo que ahora es el momento y el tiempo de poder preguntar si lo necesitan. Pastor, consulta. Pastor. Perdón, Vicky, dígame. Pastor, es que usted dice que uno debe escoger un libro, ¿no? Ya. Pero en Colombia, en la iglesia donde yo iba, o sea, dan me alcanza a ver un boletín. Sí. 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 Y dan todos los días, pues ponen así por decir las fechas, o sea, ponen hasta por decir enero, del 1 hasta el 31 de enero. Pero son diferentes libros, pero igual las porciones son cortitas.
Pero entonces como usted dijo que uno, o sea, escoger un libro, entonces yo que como, porque en Colombia lo hacemos diferente el devocional, o sea, con este boletín, claro, ponen los días. Porque estos chilenos están cambiando las cosas, exactamente. No, mire, es por lo siguiente, y eso es muy bueno, incluso yo traté de implementarlo en la iglesia, y es buenísimo, que, ¿cierto? En especial para los que están recién llegando, para aquellos que atraerlos a que busquen de la Biblia y tengan una guía y de esta forma vayan creando una costumbre de poder buscar, aunque sea una porción pequeña de las Escrituras, y que de esta forma ellos también puedan aprender de poquito a trabajar, ¿cierto? Y hacer parte de la Biblia de su vida cotidiana. Pero ya es tiempo de tener que crecer. En los devocionales, en especial los devocionales, Dios me lleva, y vuelvo a decir, es lo que Dios me dice a mí, y tengo que buscarlo y yo lo noto para mí. Esto es para mí. Pero no quiere decir que eso está malo, no quiere decir que, por ejemplo, lo que está en Colombia, y yo ojalá que tuviéramos aquí gente también que pudiera ayudarnos y crear esto para poder enviarlo, porque la mayoría de la gente que está recién comenzando necesita dónde buscar, cómo hacerlo, pero ya nosotros ya comenzamos, llevamos ya un tiempo ya con el Señor, nos hemos congregado ya, la gran mayoría de los que están aquí ya llevamos por lo menos más de un año congregándonos. Bueno, en el caso de mi Rosita ya, también la Rosita lleva ya no solamente un año con nosotros, sino que lleva más tiempo. Creo que ya también durante este tiempo es bueno poder ir avanzando de a poquito. Y eso poquito significa ir de más a más. Pero esa idea de allá de Colombia yo la encontré muy buena del pastor. Buenísima, buenísima. Porque no solamente eso, sino que también ese papelito tiene otros datos más que también ayudan cualquier cantidad para los nuevos convertidos. Pero bien. Pero yo le animo a que avance, que vaya por más. Que no se quede con ese poquito, sino que vaya cada vez por más. E incluso usted sea capaz de poder crear después un mismo afiche con los textos que Dios le dio y ponerlos ahí, a lo mejor que sean de ayuda para otros. Saray. Tenemos la misma duda. Ya, dígame. O sea, si, digamos, ya, uno busca algo, y ya encontró, digamos, a lo mejor ahí entendió lo que tiene, pero si quiere como, no sé, a lo mejor buscar en internet para ver, no sé, buscar algo más allá, no sé. No sé si se entiende la pregunta. Voy a hacer una paráfrasis, ¿ya? Voy a hacer una paráfrasis de la pregunta. Es que tenemos la misma duda, sean las dos porque... ¿quiero hablar la Carol? Ya, mire, es que tenemos la misma casi duda porque justamente estábamos hablando de eso con Saray. Por eso se busca un versículo de la Biblia para poder hacer el devocional. Y obvio que se ora y todo. Pero uno logra entender lo que Dios le entregó en ese momento, porque como decía Tarzán, que Dios siempre habla a nosotros primero para poder entregar algo, por supuesto. Pero digamos, yo voy y busco para poder buscar aún más claridad todavía y me dirijo, como usted dijo, al Santo Google, pero para poder tener una más claridad de lo que más me puede decir eso, ¿está bien eso o está mal? No es pecado, pero ojalá que en algún momento lleguemos a no necesitar al Google, sino que al contrario, seamos capaces de poder entender lo que Dios nos entrega a nosotros. Buscar, por ejemplo, por Google significa tener que buscar un diccionario, tener que buscar a lo mejor otra versión de la Biblia, pero que ya deje de ser el Google donde podemos ir a buscar la opinión de otras personas con respecto a ese tema. Porque esas personas dieron ese tema conforme al devocional que Dios les entregó a ellos. Entonces al final me quedo con la idea de ellos, pero no tomo la idea real que Dios me dio a mí. Pero no digo que sea malo, pero creo que tenemos que empezar a desligarnos un poquito de eso, porque nos trae a tener que conformarnos con lo que leemos y con lo que nos llega, y no con lo que nosotros buscamos de Dios. ¿Sí? Sí. Clarito. Okay.
Connie, perdón, consulta, pregunta, nada. Pastor. Todo bien. Perdón, Pedrito, dime. ¿Este curso va a seguir más adelante o va a ser este puro día esto o va a ser más adelante otras cosas? Yo creo que vamos a ir de acuerdo a la necesidad que exista para poder ir aprendiendo cada vez más. Se puede, por ejemplo, ir después a lo mejor enfatizando en que podamos todos a lo mejor como grupo tomar a lo mejor, no sé, un libro, por decirlo así, y ver qué nos dice cada uno de nosotros y trabajar en grupo y de esa forma compartir nuestros devocionales. Se puede hacer muchas cosas, pero va a depender de lo que ustedes quieran para que no se les transforme en una carga, porque les soy honesto, muchos queremos aprender, pero a veces mucha información como que nos enreda y a veces no. Y nos duele la cabeza. ¿Sí? Nos duele la cabeza, exactamente, hermana Rosy. Entonces, Pastor. está abierto para aquellos que necesiten y que quieran, ningún problema. Yo y la pastora estamos para poder entregar lo que nosotros hasta ahora hemos aprendido con respecto a los devocionales, con respecto a las predicaciones y todo lo que se pueda necesitar. Pastor. Hermana Ruth por aquí. No sí. prendo mi cámara, que estoy un poquito enferma, me duele la cabecita, así que no tengo la mejor cara, pero estoy atenta. Mire, a mí en lo personal, bueno, me dejó varias cosas claras en este momento y de verdad que cada vez que tengo, bueno, es cosa de todos los días uno de sentarse y meditar en la palabra, de repente no me doy ni cuenta y estoy llena de papeles porque he escrito y cosas así, pero a la final lo importante de todo esto de que, o sea, todo lo que vamos aprendiendo a su tiempo igual va a ir dando, vamos dándonos cuenta nosotras mismas que igual sirve para las otras personas también, así que nosotros nos podamos ayudar entre sí, que podamos disfrutar cada momento que nosotros tenemos la oportunidad, no sé, de escucharlo. Yo por ser yo a mi pastora la admiro por cuando comparte la palabra. Yo igual pues trato, uno siempre está pendiente de lo que están haciendo los demás, en el sentido de que hay un orden, que hay de diferentes maneras, o sea, a las personas de diferentes maneras entregan la palabra, así que yo le doy gracias al Señor, de verdad, por este estudio, porque como decía Elaine igual recién, pues nos lo deja como más clarito y de verdad de que todas las cosas del Señor también tienen un orden y maravilloso saber que estamos aprendiendo porque también queremos ser parte de todo esto. Así que eso. Gracias, mi hermana Ruth. Sí, creo que es muy importante nosotros reconocer que, y no es una cuestión de vergüenza, si no se sienta mal, si uno siente que hoy están diciendo que se hacen así y yo lo hago así, yo estoy mal, hoy, ¿cuánto tiempo? No se trata de eso, sino que al contrario, tomar que cada cosa que podamos entregarle sea una herramienta para usted. La tome, no la tome, la considera necesario, no necesario, es algo que usted, bueno, está en su libertad de tomar o de usar si es que lo necesita, pero no se siente tampoco comprometido a tener que estar haciendo esto como una carga, o sea, no, ¿qué significa? Mejor me voy de esta iglesia, a mí no me gustan los devocionales, si me gustan así, porque al final simplemente queremos hacer las cosas de nuestra manera, no, pues, toma lo que te dan, si te sirve, bien, si no, déjalo ahí porque le va a servir a otro. Se me va a apagar el celu. Pero es bueno aprender, pues, pastor, lo que uno no sabe. Usted lo deja clarito. Bueno, mi hermana. Bueno, mis hermanas, no les quito más tiempo, no hay más preguntas. Oramos entonces para Pastor, una consultita pequeñita. Sí, por supuesto. El estudio de hoy día lo va a subir después al canal de YouTube, ¿o no? ¿O se lo podría enviar así como por correo a mi esposo? No digo saqué foto, pero no es igual le saqué foto, pero que él me dijo que le preguntara. Por eso. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Está trabajando. Vamos a decir que lo podemos subir a YouTube. Ya, pastor. No se preocupe. Ok, oramos entonces para despedirnos. Hermana Marisol, ¿alguna acotación, algo que necesite preguntar? No. ¿No? ¿Sí? Está todo... Bueno, a la verdad, pastor, que sí aprendo, porque cada día uno nunca termina de aprender, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí, sí. Así.
a la verdad que cuando usted hablaba de la intimidad que tenemos que tener, yo sí me pongo muy nerviosa. Yo siempre digo, yo no soy llamada para hacer devocionales. Yo siempre he dicho esto. Pero el Espíritu Santo me dice, habla de tipo. Y en base a lo que yo he vivido en el transcurso de mi caminar cristiano, he podido sacar devocionales a base de las experiencias que yo he tenido con el Señor, así que por ese lado no iba tan mal. Eso podría decirlo. Sí, está He bien. sido muy bendecida porque he aprendido. Sí, está bien. Yo creo que uno de los ejemplos creo que mayores de los devocionales que se pudieron compartir a través de cartas fueron las que Pablo exhortó. Y Pablo siempre hablaba de su relación, de su experiencia con Cristo. Y era de las cosas que él había vivido con el Señor, aunque a lo mejor no de una forma parecida al resto de los discípulos, pero sí de una forma espiritual. Él sentía que hablaba con Dios y que Dios le hablaba a él. Y eso lo palpó en cada una de las cartas que establecía cuando hablaba verdaderamente quién era él. Entonces, de la misma forma nosotros, creo que es muy importante hablar de nuestro testimonio, pero creo que más, si nosotros a nuestro testimonio le anexamos y le sumamos lo que Dios, las experiencias con Dios, eso va a ser no solamente un enriquecedor para aquel que lo escuche, sino que también va a ser poderoso porque vamos a entregarle la palabra. Es la palabra la que estamos en este momento entregándole de nuestra relación con el Señor. Bien, pues les animo a que sigan, que no se cansen y que si en algún momento comienzan algo, manténganlo ahí, termínenlo, aunque cueste, pero termínenlo. No se enfrasquen en dificultades que de repente son como un vaso con agua y la vemos a veces como un mar gigantesco que no nos deja avanzar. Bueno, Amén. Oramos entonces. Señor, gracias te damos por el día de hoy. Permítenos, Señor, poder absorber todo lo que el día de hoy nos has compartido y permítenos poder, Señor, acercarnos desde mañana a ti de una forma eficaz, aún mayor de la que hasta ahora, Señor, hemos tenido contigo. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres comunicarte con cada uno de nosotros de una forma correcta, de una forma clara, sencilla, y permítenos que también esta comunicación contigo quede palmada para que en algún momento otros también puedan conocerte, de la misma forma que yo te he conocido durante todo este tiempo. Señor, bendice mi vida, bendice mi hogar, dame las fuerzas para poder, Señor, seguir buscando y alimentándome de tu palabra de una forma constante y dejar, Señor, incluso algunas cosas que para mí son fáciles y permitirme, Señor, poder dar aún más en aquello que pienso que es difícil. Pero contigo, Señor, todo es posible. Señor mío, te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Amén. mis hermanos, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que puedan también perfeccionar sus devocionales y de esta forma también ocupar las herramientas que se entregan con harto cariño para todo aquel que lo quiere escuchar. Muchas bendiciones, muchos cariños. Nos vemos entonces esta semana. A las 10. Pastor, pero no corte el Zoom. Tomemos tecito juntos y nos queda media hora. Mi hermana, por Dios. Gracias, pastor, por todo. Bendiciones. ¡Ah, no, la hermana Carito! Sí, tenía malo el audio. Paga el internet, pues, Carito. Todas mis dudas están aquí guardadas porque no me dio el tiempo para poder hablar. Carito, le pregunté como 3 veces. Porque la voz no me salía del audio, lo tenía malo, no sé qué me pasó. Pero se quedó con dudas, Se le escribo por interno. ¿O quiere cumplir la media hora? Ya, Carito. Chao. Bendiciones. Nos vemos un ratito. Chao, Rosita. Bendiciones. Nos vemos un ratito. Chaito. Chaito.